La noche había caído sobre la ciudad, y con ella un silencio profundo que parecía envolver cada rincón. Marta, como muchos de nosotros, se encontraba sentada junto a la ventana de su habitación, contemplando la oscuridad que se extendía más allá de su hogar. En su corazón, una mezcla de cansancio, inquietud y preguntas sin respuesta la mantenía despierta. La ansiedad por lo que vendría al día siguiente, las decisiones que debía tomar y las preocupaciones por su familia la habían dejado exhausta. Pero esa noche, algo cambiaría. Marta recordó palabras que había escuchado desde niña, sobre un salmo que hablaba de paz y descanso en medio de la adversidad. Sin darse cuenta, su mente comenzó a abrirse a la idea de que existía una manera de encontrar calma incluso cuando todo parecía incierto. Fue entonces cuando decidió hacer una pausa, respirar profundamente y prestar atención a ese susurro interior que le recordaba que no estaba sola. En medio de la penumbra, Marta comenzó a sentir una ligera sensación de alivio, como si una brisa suave acariciara su espíritu. Era un recordatorio silencioso de que había algo más grande que sus miedos, más grande que sus problemas y más fuerte que su ansiedad. Ese algo era Dios, y la promesa contenida en Salmo 4:8 resonaba con fuerza en su corazón. En paz me acostaré y dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Con un suspiro, Marta cerró los ojos y permitió que estas palabras se posaran en su mente. Cada respiración se volvió más lenta, más consciente. Recordó que la paz no siempre llega de forma inmediata, pero que la semilla de la tranquilidad puede plantarse con la fe y la intención correcta. Esa noche, más que nunca, comprendió que confiar en Dios no significaba ignorar la realidad, sino reconocer que Él está presente, incluso en la oscuridad y en la incertidumbre. Amigo o amiga que nos acompaña ahora, quizá te sientas identificado con Marta. Tal vez estás atravesando un momento de ansiedad, temor o incertidumbre. Tal vez has probado descansar y simplemente no puedes desconectar. Hoy, quiero invitarte a vivir con ella esta experiencia de paz profunda. Este no es un relato cualquiera, es un recordatorio de que, incluso cuando todo parece desmoronarse, existe un camino hacia la calma interior, y ese camino comienza con la oración. La oración no es solo un acto de palabras, sino una conexión directa con el corazón de Dios. Es un puente que nos permite depositar nuestras cargas y recibir descanso verdadero. Marta, al recordar esta verdad, dio un primer paso hacia una noche diferente. Una noche donde la fe podía transformar el miedo en tranquilidad, la preocupación en confianza y la soledad en compañía divina. Así que, desde el inicio de este recorrido, quiero invitarte a abrir tu corazón. Acompáñanos mientras exploramos cómo la experiencia de confiar plenamente en Dios puede cambiar nuestras noches, cómo la oración puede ser la llave que nos permite dormir en paz y despertar renovados. Hoy no solo escucharemos palabras, sino que caminaremos juntos hacia un descanso profundo y real, aprendiendo a vivir confiados, sabiendo que Dios nos cuida en cada momento. ¿Y ahora? Respira hondo. Siente la calma que comienza a crecer en tu interior y permite que esta experiencia de paz profunda te envuelva. Porque esta historia, la de Marta y la de tantos como tú, apenas comienza. La noche había avanzado, pero el corazón de Marta no encontraba reposo. Los recuerdos del día y las preocupaciones del mañana parecían haberse multiplicado dentro de ella, como sombras que se alargan con la luz de una vela temblorosa. Cada decisión pendiente, cada palabra mal interpretada, cada error pasado ocupaban su mente y su espíritu. La sensación de impotencia crecía, y con ella la angustia que parecía abrazarla desde todos los rincones de su habitación. Marta sentía que estaba sola en medio de su lucha. Su familia dormía tranquila, sin conocer la tormenta interna que la mantenía despierta.
Sus amigos, aunque cercanos, no podían comprender del todo la presión que sentía, ni las dudas que la acosaban. La soledad se mezclaba con la desesperación, y en ese instante comprendió que, aunque estuviera rodeada de personas, podía sentirse completamente aislada de aquello que realmente necesitaba: paz y guía divina. Los pensamientos se amontonaban en su mente. ¿Estoy tomando las decisiones correctas? ¿Seré capaz de enfrentar lo que viene? ¿Qué pasará si fracaso? Cada pregunta se repetía como un eco interminable, y cada respuesta parecía más lejana que la anterior. La ansiedad la consumía, y con ella un sentimiento profundo de vulnerabilidad. Su espíritu estaba cansado y su corazón herido. Pero incluso en medio de esta tormenta emocional, Marta recordaba fragmentos de palabras que alguna vez había escuchado. No temas porque yo estoy contigo. Venid a mí todos los que estáis cansados y cargados, y yo os daré descanso. Estas frases, aunque breves, eran como faros en la oscuridad, pequeñas luces que le recordaban que no estaba sola y que existía esperanza. Sin embargo, a veces solo recordar no era suficiente. Necesitaba sentir esa paz en lo más profundo de su ser. El conflicto no solo era externo, sino interno. Marta luchaba contra la incertidumbre, el miedo y la duda, pero también contra su propio juicio. La voz crítica que le decía que no era suficiente, que no podía más, que todo se desmoronaría si ella no controlaba cada detalle. Era un peso doble: la angustia del mundo y la exigencia de sí misma. Y en la quietud de la noche, ambos parecían amplificarse. A medida que pasaban las horas, la sensación de impotencia aumentaba, pero también comenzaba a surgir un pequeño resquicio de esperanza. Marta recordó lo que Salmo 4:8 prometía: en paz me acostaré y dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. No era una promesa mágica que eliminara de inmediato todos los problemas, pero sí era un recordatorio de que la paz verdadera no depende de la ausencia de conflictos, sino de la confianza en Dios. Esta comprensión, aunque incipiente, fue suficiente para que Marta comenzara a abrir su corazón. Reconocer que no tenía todas las respuestas, que no podía controlar todo y que necesitaba ayuda divina, fue el primer paso hacia un cambio profundo. La noche seguía siendo larga, y los desafíos parecían inamovibles, pero dentro de ella comenzaba a germinar la idea de que quizá, solo quizá, podía encontrar descanso aún en medio de la dificultad. Amigo o amiga que escucha, quizás te identifiques con Marta. Tal vez estás cargando con preocupaciones que parecen imposibles de resolver, o enfrentando noches en las que el sueño se escapa y la ansiedad se instala. Lo que ella experimenta es un reflejo de nuestra lucha diaria, la batalla entre miedo y fe, entre preocupación y confianza. Y esta es la etapa donde todo comienza a transformarse, cuando la vulnerabilidad se convierte en un llamado a buscar la fuerza que solo Dios puede dar. Así termina esta primera prueba de Marta. Un corazón cargado de incertidumbre, una mente agobiada por la ansiedad, pero un espíritu que, aunque herido, empieza a mirar hacia la esperanza que vendrá con la oración y la confianza plena. La historia de su paz aún ha comenzado, pero la semilla ya está plantada, lista para crecer. A medida que la noche avanzaba, Marta comenzó a sentir con más intensidad la soledad que la envolvía. Estaba sola con sus pensamientos, con el silencio que parecía amplificar cada miedo, cada preocupación y cada recuerdo que no lograba dejar atrás. La impotencia la consumía. Había intentado controlar situaciones, resolver problemas y anticipar lo que vendría, pero nada parecía suficiente. Era como intentar contener con las manos un río desbordado. Cada esfuerzo traía consigo más desgaste y frustración. Su corazón latía con fuerza mientras la ansiedad recorría su cuerpo, y por momentos sentía que la oscuridad de su habitación reflejaba la oscuridad de su alma. La tristeza se mezclaba con el miedo a equivocarse, miedo a que sus esfuerzos no fueran suficientes, miedo a perder aquello que amaba. Marta se preguntaba si alguna vez encontraría un respiro,
un momento de calma donde pudiera soltar las cargas y simplemente descansar. Y fue en ese instante, en medio de la vulnerabilidad más profunda, que un pequeño destello de fe comenzó a surgir en su interior. Recordó momentos del pasado en los que Dios había mostrado su cuidado, cuando respuestas inesperadas llegaron a sus problemas o cuando la oración había traído consuelo en medio de la angustia. Esos recuerdos no eliminaban la soledad ni la ansiedad, pero le recordaban que no estaba completamente sola. La presencia de Dios era invisible, sí, pero real y tangible para quien cree. Marta comenzó a hablar en silencio, apenas un susurro. Señor, estoy cansada, me siento sola y no sé cómo seguir. Era un clamor simple y sincero, sin adornos, pero lleno de sinceridad. Y mientras lo decía, sintió un alivio leve pero profundo. El simple hecho de reconocer su impotencia y entregarla a Dios comenzó a suavizar el peso en su pecho. La oración no era una fórmula mágica que eliminara los problemas de inmediato, sino un acto de conexión que le permitía colocar sus temores delante de alguien que realmente podía sostenerla. El Salmo 4:8 volvió a su mente como un ancla en medio de la tormenta. En paz me acostaré y dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Comprendió que la paz no se trataba de la ausencia de dificultades, sino de la certeza de que, aunque todo pareciera perdido, había alguien que cuidaba de ella. Esa certeza comenzaba a transformar su perspectiva. La soledad seguía ahí, pero ya no la dominaba. La impotencia seguía presente, pero había comenzado a entregarla a Dios. En la quietud de la noche, Marta reflexionó sobre lo efímero de la ansiedad comparado con la eternidad de la protección divina. Cada preocupación que parecía gigantesca era, ante los ojos de Dios, pequeña y manejable. Reconocer su vulnerabilidad no era signo de debilidad, sino de apertura para recibir fuerza, consuelo y guía. La fe no eliminaba la tormenta, pero le daba un refugio seguro en medio de ella. Amigo o amiga que nos escuchas, tal vez te sientas identificado con Marta. Quizá en este momento la impotencia y la soledad te rodean, y cada pensamiento parece recordarte tus limitaciones. Esta escena nos recuerda que es en la entrega y la fe donde encontramos nuestra fortaleza, y que la oración, incluso en sus palabras más simples, tiene el poder de transformar la angustia en calma, la desesperanza en confianza. Y así, en la quietud de esa noche, Marta dio un paso más. Dejó de luchar sola y comenzó a reconocer que la verdadera paz se encuentra en Dios. Aunque el camino aún era largo y los desafíos persistían, había sembrado la semilla de la esperanza y la confianza. Una semilla que, con cada oración, crecería hasta convertirse en descanso profundo y duradero. El amanecer llegó lentamente, y con él, un rayo de luz se coló por la ventana de la habitación de Marta. La noche había sido larga, cargada de pensamientos, miedos y momentos de vulnerabilidad. Pero algo en su corazón había cambiado. Ya no estaba completamente atrapada por la ansiedad. Un pequeño destello de confianza había comenzado a brillar. Había comprendido que descansar en Dios no eliminaba los desafíos, pero sí le daba fuerza para enfrentarlos. Marta se levantó con determinación. Sabía que no podía cambiar lo que había pasado, ni controlar todas las circunstancias, pero sí podía decidir cómo responder. Era el inicio de una nueva etapa, una en la que asumiría su realidad sin permitir que la desesperanza la dominara. Cada paso, cada decisión era un acto de fe. Reconoció que la vida siempre presenta obstáculos, pero también oportunidades para crecer, aprender y fortalecerse. Los primeros retos aparecieron pronto.
Obligaciones diarias, responsabilidades familiares y presiones económicas, y la necesidad de mantener la calma mientras su entorno parecía moverse a un ritmo frenético. A veces el peso era abrumador, y Marta se sentía tentada a retroceder. Pero recordó las palabras que habían empezado a calar en su corazón durante la noche. «Solo tú, Señor, me haces vivir confiado». Esa promesa se convirtió en un faro que le recordaba que no caminaba sola, y que cada esfuerzo podía ser sostenido por la gracia divina. En los primeros días, Marta tuvo que aprender a equilibrar su vida de manera práctica y espiritual. Estableció rutinas, tiempos de oración por la mañana y antes de dormir, momentos de silencio para reflexionar y organizar sus pensamientos, y pequeños ejercicios de autocuidado para mantener su energía y concentración. Cada acción, aunque sencilla, le daba un sentido de control y propósito. La disciplina no era una carga, sino un instrumento para mantenerse firme y conectada con Dios. Sin embargo, no todo fue fácil. Algunos días el miedo regresaba. Los recuerdos de noches de ansiedad volvían a atormentarla, y la sensación de impotencia amenazaba con envolverla nuevamente. Pero Marta decidió enfrentar cada desafío con paciencia y perseverancia. Cada obstáculo se convirtió en una oportunidad para fortalecer su confianza y su resiliencia. Aprendió que aceptar la realidad no significaba rendirse, sino reconocer los límites propios y apoyarse en aquel que tiene todo el poder. La comunidad de Marta también jugó un papel importante en esta etapa. Conversar con personas de confianza, compartir sus inquietudes y recibir apoyo espiritual le recordó que la fe se vive en conexión con otros. Comprendió que la oración no solo fortalece internamente, sino que también puede crear lazos de esperanza y solidaridad. Cada gesto de ayuda, cada palabra de aliento era un recordatorio tangible de que Dios obra a través de quienes nos rodean. Amigo o amiga que nos escucha, esta etapa de Marta nos enseña algo fundamental. Los primeros pasos hacia la paz no eliminan las dificultades, pero nos preparan para enfrentarlas con fuerza, paciencia y fe. Cada pequeño logro, cada rutina instaurada y cada momento de oración es un peldaño hacia la confianza plena en Dios. Y así, en esta nueva etapa, Marta empezó a transformar su vida. La adversidad seguía presente, pero ya no era un enemigo implacable. Era un maestro que, paso a paso, le enseñaba a levantarse, a perseverar y a confiar en que la verdadera paz se encuentra en Dios, incluso cuando el camino es incierto. La semilla de esperanza que comenzó a crecer en la noche oscura, ahora comenzaba a florecer con los primeros rayos del día, iluminando su camino hacia un descanso profundo y una vida plena. Después de varios días enfrentando sus retos, Marta comenzó a notar que algo profundo estaba cambiando en su interior. La ansiedad seguía apareciendo en momentos inesperados, pero ya no tenía el mismo poder sobre su corazón. Había aprendido a detenerse, respirar y poner sus cargas delante de Dios. Fue en medio de esta transformación que comprendió que la paz que buscaba no era solo un estado emocional, sino un fruto de su confianza en Dios. El Salmo 4:8 resonaba con fuerza en su mente. En paz me acostaré y dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Estas palabras no eran simples consuelos, eran una guía práctica para la vida diaria. Marta entendió que la verdadera confianza no depende de lo que vemos, de la ausencia de problemas o de tener todo bajo control, sino de reconocer que Dios está presente y cuida de nosotros en cada circunstancia. Su corazón también se aferró a la enseñanza del Antiguo Testamento, recordando que los fieles que confían en Dios encuentran descanso y protección aún en medio de la adversidad. Tal como David enfrentó enemigos y conflictos, pero podía dormir tranquilo porque su confianza estaba en Dios. Marta aprendió que su fortaleza no venía de sus propios esfuerzos, sino de la guía divina. El Nuevo Testamento también le ofreció palabras de esperanza y dirección.
Filipenses 4, 6 y 7 decía: No se inquieten por nada, más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Marta comprendió que la oración no es un simple acto de palabras, sino un medio para entregar nuestras preocupaciones y recibir la paz que el mundo no puede dar. Cada pensamiento ansioso podía transformarse en oración, y cada oración podía traer tranquilidad a su espíritu. Además, en Mateo 11, 28 y 30, Jesús invitaba: Vengan a mí todos los que están cansados y cargados, y yo les daré descanso. Carguen con mi yugo, y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas. Estas palabras fortalecieron a Marta, porque comprendió que la paz no se logra por su propia fuerza, sino al alinear su vida con la voluntad de Dios y aprender a confiar en su guía. Marta comenzó a aplicar estas enseñanzas de manera práctica. Antes de acostarse, dedicaba unos minutos a reflexionar sobre el día, entregando cada preocupación a Dios en oración. Recordaba cada momento en el que había sentido miedo o ansiedad y en lugar de luchar sola, los transformaba en oportunidades para acercarse más a Él. Cada oración se volvió un acto de fe y una herramienta para cultivar tranquilidad interior. Amigo o amiga que nos escucha, esta es la lección más importante. La paz profunda no se encuentra en la ausencia de problemas, sino en la certeza de que Dios sostiene nuestro corazón. Cuando reconocemos nuestra vulnerabilidad y nos apoyamos en Él, nuestra ansiedad se convierte en confianza, nuestro miedo en esperanza y nuestra soledad en compañía divina. Así, Marta avanzaba con pasos firmes, aprendiendo a equilibrar la vida diaria con momentos de intimidad espiritual. La oración y la palabra de Dios no solo le daban descanso, sino que también le enseñaban a enfrentar cada reto con serenidad y sabiduría. Su experiencia nos recuerda que cada día es una oportunidad para fortalecer la fe, confiar plenamente y vivir la paz que solo Dios puede dar, incluso en medio de la tormenta. Con el tiempo, Marta comprendió que la paz no era un estado pasajero que llegaba por casualidad, sino el resultado de acciones conscientes, de decisiones que reflejaban su fe y su compromiso con Dios. Había pasado por noches de ansiedad, momentos de soledad y días cargados de incertidumbre, pero cada experiencia la había preparado para dar pasos firmes hacia su reconstrucción. Decidió establecer rutinas que fortalecieran tanto su cuerpo como su espíritu. Comenzó cada mañana con un tiempo de oración, meditando en las promesas bíblicas y entregando cada preocupación a Dios. Cada noche, antes de dormir, repetía el Salmo 4:8, recordándose que podía descansar confiada, porque su vida estaba en manos del Señor. Estas prácticas no solo le traían calma, sino que también le daban disciplina y estructura, esenciales para enfrentar los desafíos del día a día. Marta también puso atención a su crecimiento personal y profesional. Comenzó a organizar su tiempo de manera más eficiente, priorizando tareas, estableciendo metas alcanzables y reconociendo sus logros, por pequeños que fueran. Aprendió que reconstruirse no significaba hacerlo todo de golpe, sino avanzar paso a paso, celebrando cada avance y aceptando con paciencia los errores. Cada acción concreta era un recordatorio de que la perseverancia es clave para la transformación. La resiliencia se convirtió en su aliada. Cuando surgían problemas inesperados o recaídas en la ansiedad, Marta no se dejaba vencer. Respiraba profundamente, recordaba sus oraciones y volvía a enfocarse en lo que podía controlar. Aprendió a diferenciar entre lo que estaba en sus manos y lo que debía entregar a Dios, y esta separación le permitió vivir con mayor tranquilidad y confianza. Su vida empezaba a reflejar la armonía entre la fe y la acción consciente. Además, Marta fortaleció sus relaciones. Buscó compañía de personas que la inspiraran, que compartieran su fe y que la apoyaran en momentos difíciles. Comprendió que la reconstrucción no era un camino solitario. Dios obra a través de los demás, y compartir nuestras luchas y victorias con quienes nos rodean multiplica la fuerza y el consuelo. Cada conversación sincera, cada gesto de apoyo,
era un recordatorio tangible de que no caminamos solos. La disciplina espiritual también se profundizó. Marta incorporó momentos de lectura bíblica y reflexión durante el día, no solo para buscar soluciones a problemas inmediatos, sino para nutrir su espíritu y mantener la conexión con Dios viva y constante. La oración se convirtió en un acto natural, casi un lenguaje propio de su corazón, que la acompañaba en cada desafío y cada decisión. Amigo o amiga que nos acompaña, esta etapa de Marta nos enseña que reconstruirse requiere acción, disciplina y fe activa. No basta con esperar que la paz llegue sola. Debemos dar pasos concretos que reflejen nuestra confianza en Dios. Cada hábito saludable, cada oración, cada pequeño esfuerzo es una inversión en nuestra estabilidad emocional y espiritual. Así, Marta avanzaba con determinación. Sus días, aunque no exentos de dificultades, estaban ahora marcados por la esperanza y la confianza. La paz que antes parecía lejana se volvía tangible, fruto de sus decisiones, de su disciplina y sobre todo de su fe en un Dios que la sostenía en cada momento. La reconstrucción no era solo física o emocional, sino un renacer espiritual que la preparaba para enfrentar cualquier desafío con fortaleza y serenidad. Con cada día que pasaba, Marta comenzó a notar cómo su vida se transformaba de manera sutil pero profunda. Lo que antes eran momentos de ansiedad y preocupación constante, ahora se convertían en instantes de reflexión, gratitud y serenidad. La disciplina, la oración y la fe que había cultivado no solo le habían dado herramientas para enfrentar los desafíos, sino que habían consolidado en su interior un sentido de paz que antes le parecía inalcanzable. Los hábitos que Marta había adoptado se volvieron pilares de su vida. Cada mañana iniciaba con una oración consciente. Cada noche cerraba los ojos recordando el Salmo 4:8 y permitiendo que la promesa de descanso profundo penetrara en su espíritu. Estas rutinas no eran meros actos repetitivos, se habían convertido en anclas que la sostenían cuando los días eran pesados, cuando los problemas del trabajo, la familia o las relaciones amenazaban con desbordarla. La perseverancia diaria había creado en ella una fortaleza que ni ella misma imaginaba. Además, Marta empezó a reconocer los frutos de su constancia. La ansiedad que antes la paralizaba, ahora aparecía solo de manera leve y rápidamente podía transformarla en oración y confianza. La frustración se convertía en aprendizaje y la preocupación se convertía en acción guiada por la fe. Cada pequeño logro cotidiano reforzaba su confianza en Dios y en su capacidad de enfrentar la vida con determinación y equilibrio. Su vida emocional y espiritual se consolidaba con cada desafío superado. Marta ya no se sentía impotente ante los problemas. Aprendió que la fuerza verdadera no reside en ignorar las dificultades, sino en enfrentarlas con resiliencia y fe. Cada día era una oportunidad para aplicar las enseñanzas bíblicas que había meditado en la cena anterior. Confiar, entregar cargas a Dios, mantener la esperanza viva y actuar con disciplina. La consolidación también se reflejaba en sus relaciones. Marta aprendió a comunicarse desde la serenidad, a brindar apoyo a otros y a recibir ayuda sin sentir culpa. Comprendió que la perseverancia no solo fortalece a quien la practica, sino que inspira y transforma a quienes nos rodean. Su vida se convirtió en un ejemplo de que la fe activa, acompañada de hábitos concretos y disciplina, puede cambiar la manera en que enfrentamos la adversidad. Amigo o amiga que nos acompaña, esta etapa nos recuerda que la perseverancia es clave para la transformación. No se trata de esperar resultados inmediatos, sino de cultivar hábitos que fortalezcan el espíritu, la mente y el corazón. Cada oración, cada momento de reflexión, cada acto de fe es una inversión en nuestra paz interior. Marta nos enseña que los frutos más valiosos llegan cuando combinamos la acción con la confianza plena en Dios. ¿La consolidación también trae gratitud? Marta aprendió a valorar cada instante de calma, cada sonrisa, cada logro, por pequeño que fuera. La paz se convirtió en un compañero constante, no porque los problemas hubieran desaparecido, sino porque había aprendido a enfrentarlos con la certeza de que Dios guiaba sus pasos. La vida ya no la dominaba, ahora caminaba con confianza, sostenida por la fe y la esperanza. Así, Marta se convirtió en un ejemplo de fortaleza y perseverancia. Su historia nos inspira a ver los desafíos como oportunidades,
la adversidad como un maestro y la fe como un camino hacia la paz profunda. Cada paso hacia adelante, por más pequeño que parezca, es una victoria sobre la incertidumbre y el miedo. Y ahora, con su vida consolidada en hábitos, disciplina y confianza en Dios, Marta está lista para inspirar a otros a seguir el mismo camino, recordándonos que la verdadera paz se construye día a día, con perseverancia y fe inquebrantable. Finalmente, la historia de Marta llega a un momento de plenitud. Después de noches de ansiedad, días de incertidumbre y desafíos que parecían insuperables, ella ha aprendido que la verdadera paz no depende de la ausencia de problemas, sino de la presencia de Dios en cada circunstancia. La experiencia que comenzó con miedo y angustia, ahora se transforma en un testimonio de confianza, perseverancia y fe inquebrantable. A lo largo de este recorrido, hemos visto cómo la adversidad puede convertirse en un maestro silencioso, enseñándonos paciencia, resiliencia y fortaleza interior. Cada dificultad que Marta enfrentó fue una oportunidad para crecer. Cada lágrima derramada se transformó en un paso hacia la esperanza, y cada oración, por sencilla que fuera, se convirtió en un puente hacia la paz. Hoy comprendemos que la fe activa, la disciplina espiritual y la entrega total a Dios son las llaves que convierten la desesperanza en motivación, el miedo en determinación y la tristeza en alegría. Amigo o amiga que nos acompaña, es momento de que hagas lo mismo. Cierra tus ojos por un instante, respira profundo y permite que tu corazón se incline ante Dios. Reconoce cada carga, cada miedo, cada incertidumbre y entrégaselo al Creador que cuida de ti. La oración no solo transforma tu noche, sino que cambia tu perspectiva, tu ánimo y tu fortaleza para enfrentar cada día. Repite conmigo, mentalmente o en voz alta: Señor, hoy pongo delante de ti mis cargas, mis dudas y mis miedos. Fortalece mi espíritu para enfrentar la adversidad. Ilumina mi camino y ayúdame a confiar en tu plan perfecto, que pueda levantarme cada día con esperanza, perseverancia y fe inquebrantable. Líbrame de la desesperanza, rodea mi corazón de paz y condúceme firme en tu amor y protección. Amén. Esta oración, aunque breve, tiene un poder transformador cuando se pronuncia con fe. Marta lo experimentó primero en su corazón, y ahora es un ejemplo de cómo la entrega sincera a Dios puede cambiar nuestras noches y nuestros días. La paz no se trata de evitar los problemas, sino de caminar confiados sabiendo que el Señor sostiene cada paso y que su amor es constante, inquebrantable y protector. Además, este mensaje trae un llamado especial. Comparte tu experiencia, tu historia y este video con alguien que esté atravesando dificultades. La esperanza se multiplica cuando se comparte. Así como Marta recibió apoyo y consuelo, tú también puedes ser un instrumento para llevar ánimo y fortaleza a otros. Cada palabra, cada gesto de fe puede sembrar tranquilidad y confianza en quienes nos rodean. Recuerda siempre, cada día trae la posibilidad de un nuevo comienzo. Cada dificultad puede convertirse en un maestro y cada paso hacia adelante, aunque pequeño, es un triunfo sobre la adversidad. La perseverancia, la resiliencia y la confianza en Dios son herramientas poderosas que transforman la vida. Nunca subestimes la fuerza de la fe activa y la oración constante. Finalmente, amigo o amiga, guarda esto en tu corazón. No importa cuán profundo sea el valle que atravieses, siempre hay un camino hacia la luz. Siempre hay un propósito detrás de cada prueba. Y siempre hay un Dios que te sostiene, te fortalece y te guía. Levántate, confía, persevera y permite que la esperanza guíe cada paso de tu vida. Te invito a unirte a esta comunidad. Comparte en los comentarios desde dónde nos acompañas y cuál parte de tu historia deseas compartir. Tu testimonio puede inspirar a muchos más de lo que imaginas. No olvides suscribirte, compartir este mensaje y dejar tu comentario,
porque juntos podemos encender una cadena de esperanza que trascienda fronteras. Que tengas un día lleno de la gracia y del poder de Dios. Recibe un fuerte abrazo de tu amigo, Pórtico de Fuego.